aula virtual del Laboratorio de Bacteriología Médica, en donde la única finalidad es adelantar la parte teórica para que cuando nos reincorporemos a nuestras actividades podamos enfocarnos únicamente al desarrollo práctico. En esta ocasión vamos a hablar de las bacterias anaerobias obligadas, las cuales ustedes recuerdan tienen principalmente un metabolismo fermentativo y por lo tanto una respiración anaeróbica, de tal manera que las altas concentraciones de oxígeno resultan tóxicos para ellos. También los requerimientos nutricionales son complejos, tenemos que enviar un medio rico, pero además enriquecido con sangre o con hemina y menadiona, para favorecer el desarrollo de estos microorganismos, y aún así a veces se complica el aislamiento. De ahí también que haya falla en la identificación de este tipo de microorganismos, sobre todo en infecciones que son polimicrobianas o infecciones piógenas. Otro medio que también podemos emplear para el desarrollo de estos microorganismos es el caldo tioglicolato, que si ustedes recuerdan, dentro de su composición tiene cisteína, el cual tiene grupos sulfidrilos que van a favorecer la disminución de este potencial de oxidorreducción. Son de crecimiento lento, aproximadamente en las 24-48 horas vamos a poder observar estas colonias y que también nos van a orientar para identificar un género u otro. Otro método que tenemos para la generación de anaerobiosis en una jarra es el sistema conocido como GASPAC, aunque ya se han descrito otros sistemas como anaerogen, etcétera. También es importante recordarles que estos microorganismos anaerobios pues son microbiota normal y no se encuentran exclusivamente en un sitio anatómico, se encuentran también con biota acompañante y lo podemos encontrar en piel y mucosas, en tracto gastrointestinal, en tracto genitourinario femenino, y son estas relaciones simbióticas lo que hacen o incrementan la complejidad para el aislamiento de este tipo de microorganismos. Ya lo vimos, algunos productos metabólicos son útiles para los microorganismos microaerofílicos, y así esta relación simbiótica es la que favorece que se desarrollen infecciones endógenas y de tipo piogénico en el hospedero. También podemos encontrarlas en otros sitios, por ejemplo en los suelos, pero aquí se han descrito principalmente la presencia de esporas. El abordaje para el estudio de estos microorganismos es principalmente con 3 puntos: la capacidad tintorial o la afinidad tintorial, es decir, si son bacilos gram positivos, gram negativos, también la morfología microscópica, si son bacilos, si son cocos, y la capacidad de producir esporas. Es tan amplia la cantidad de microorganismos anaerobios que en la segunda edición del Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey publicó 5 volúmenes de información. Entonces vean cómo sí se necesitan aproximaciones y estrategias que nos orienten para la identificación específica de géneros. Es por ello que en esta tabla que ustedes observan aquí se han clasificado de esta manera con base a su afinidad tintorial, de tal manera que para los bacilos gram negativos tenemos principalmente a los géneros bacteroides, porfiromonas, Prevotella, Fusobacterium; a los cocos gram negativos representados por el género Veillonella; a los bacilos gram positivos no esporulados, donde se incluye Eubacterium, Propionibacterium, Bifidobacterium, Actinomyces y Mobiluncus; a los cocos gram positivos, que se incluyen los géneros Peptostreptococcus y Peptococcus; y a los bacilos gram positivos esporulados, donde el principal género representativo es Clostridium. Y a lo largo de esta plática vamos a ir describiendo algunas características específicas que nos van a ayudar para la identificación de estos géneros. Los bacilos gram negativos se han descrito principalmente el grupo Bacteroides fragilis, los cuales son no móviles, son catalasa positiva y son neutrofílicos, y vamos a observar la presencia de colonias de 1 a 4 milímetros, convexas, blanca grisáceas, y no presentan hemolis en sangre menadiona. Otro medio que podemos emplear para su desarrollo es la gelosa bilis esculina, ya que se ha descrito que su desarrollo es estimulado por bilis. Por otra parte, el grupo Prevotella y porfiromonas pigmentadas va a estar constituido principalmente por porfiromonas, donde observamos colonias circulares, negruzcas, y estas colonias van a producir un
una fluorescencia rojiza cuando se les hace incidir luz ultravioleta debido a la producción de protoporfirina. A diferencia de Prevotella, que estas son pigmentadas, pero después de 4 días, y de hecho aquí la diferencia es que se observan de un color como más marrón, no tan negruzcas, y vamos a observar colonias negras, beige, marrón, convexas, brillantes, amarillas, como ustedes pueden observarlas aquí, son de borde entero, circulares y convexas. Por otra parte, el género Fusobacterium son inmóviles, no tienen flagelos perítricos, crecen a pH de 7, en el gram se observan como filamentos delgados o largos, como ustedes pueden apreciar aquí, se ven en los extremos usados, se ven un poco alargados, y la característica de este microorganismo es que sus colonias son de 1 a 2 milímetros de diámetro, son convexas, son ligeramente grisáceas y se describen como apariencia de migajas o migas de pan. En esta imagen ustedes pueden observar estas colonias color negruzco, algunos los describen como verdosas, pero en realidad pues ustedes pueden observar son color negro, y este caso es por Pheromonas gingivales, es un negro muy intenso y que aparece desde que la colonia va creciendo. A diferencia de las colonias de Prevotella, que estas las vamos a observar de un color o una tonalidad marrón, y en donde se va a observar con una mayor intensidad de este color al centro de la colonia. Igual son colonias circulares, convexas, húmedas, brillosas, bordes enteros. Para el caso de Fusobacterium, vean aquí, se alcanzan a percibir, son bacilos, un poco alargados, son de forma usada, y las vamos a observar casi puntiformes, de un color como blanco grisáceo, y luego que les comentaba que tienen apariencia de migas de pan. En esta tabla que está en su manual, ustedes pueden observar las pruebas que nos van a ayudar hacia la identificación y diferenciación de estos 3 géneros. Por ejemplo, de entrada, la producción de pigmento nos puede ayudar a diferenciar por Pheromonas Prevotella de Fusobacterium y Bacteroides. Y a Bacteroides y Fusobacterium por el crecimiento en bilis, sobre todo para una especie, y la hidrólisis de la esculina. También es importante la no producción de indol, que nos va a ayudar a diferenciarlas de Porphyromonas y Prevotella. También la utilización de carbohidratos nos va a ayudar a diferenciar entre las diferentes especies de Fusobacterium y Bacteroides. También se pueden emplear los discos taxo, que ustedes recuerdan son discos impregnados con antibiótico a bajas concentraciones. Entonces, también pues de entrada por la morfología microscópica y colonial, ustedes pueden diferenciar a Bacteroides de Fusobacterium. Bacteroides son bacilos más cortitos, gram negativos, mientras que Fusobacterium son bacilos más alargados, acuérdense, de forma usada. Siguiendo con los cocos gram negativos, únicamente tenemos a Bellonella, dentro de la cual la especie más representativa es Bellonella párvula, se encuentra en boca, en aparato gastrointestinal y en vagina, y en esto nos va a ayudar también la no utilización de la glucosa ni la salicina para identificarlo de a lo mejor otros coco gram negativos descritos para anaerobios, pero pues este es el único género. Son catalasa, indol y esculina negativos, van a reducir los nitratos, y aquí al igual que por Pheromonas y Prevotella va a producir fluorescencia roja bajo la luz UV, pero de entrada ustedes ya van a diferenciar por la morfología microscópica que unos son cocos gram negativos y otros son bacilos. Las colonias de Bellonella se describen con bordes completos, convexos, translúcidos y brillantes. Y aquí ustedes pueden observar una tinción de gram con la presencia de estos cocos gram negativos. Para los bacilos gram positivos no esporulados pleomórficos vamos a tener a los géneros Eubacterium, Propionibacterium, Bifidobacterium, Actinomyces y Mobiluncus. Principalmente se encuentran en piel, en conjuntiva, en oído y en mucosa, son catalasa variable dependiendo de la especie y van a fermentar carbohidratos. Aquí tenemos principalmente Actinomyces, de los cuales algunos son patógenos, se ha descrito principalmente Actinomyces bovis o Actinomyces israelí. Van a presentar filamentos ramificados en los cultivos, los vamos a observar como si fueran como un
tipo pompón o como un asterisquito. Y para Propionibacterium son bacterias anaerobias aerotolerantes, a diferencia de Bifidobacterium, que son anaerobias estrictas. Entonces vean cómo aquí ya podemos emplear esta prueba de aerotolerancia, la cual nos va a ser muy útil para identificar cuál es mi microorganismo anaerobio. A diferencia de otros microorganismos microaerofílicos que igual venían en una muestra de una infección piógena, por ejemplo. Aquí vamos a tener que Propionibacterium es inmóvil, son catalasa positiva y van a producir ácido propiónico a partir de glucosa, que lo vamos a ver más adelante. Esa sería la identificación definitiva o el estándar de oro, la identificación de estos productos por cromatografía gas líquido. Y Bifidobacterium pues tiene estas formas de B, como ustedes pueden observar aquí, y en gelosa cerebro-corazón suplementado con sangre van a crecer colonias similares a arañas, que también se van a distinguir de Clostridium por la producción de estos metabolitos y que van a ser fácilmente percibibles. En estas otras imágenes ustedes pueden observar estas colonias de Actinomyces bovis, son circulares, son de 2 milímetros de diámetro, borde entero, convexas, y aquí está la apariencia de estos como pomponcitos, de estos asterisquitos que les comentaba, de estos bacilos gram positivos. Por otra parte, para Propionibacterium ustedes pueden observar, son colonias más blanquecinas, son convexas, bordes enteros, brillantes, y en una tinción de Gram los vamos a observar de esta manera. Son un poquito más delgadas a comparación de Actinomyces y en ocasiones los podemos encontrar aislados, mientras que Actinomyces pues van a formar estas ramificaciones. Para el caso de Bifidobacterium, pues ustedes van a observar que estas colonias se parecen mucho, por ejemplo, a Propionibacterium. Sin embargo, ya en la morfología colonial, en una colonia ya, este es un acercamiento, ya de una colonia podemos observar estas colonias son como puntiformes y se ven muy lábiles. Entonces, vean como si va a ser muy difícil llegar a la identificación, sobre todo en este tipo de muestras que vienen con biota acompañante. En una tinción de Gram vamos a observar estos bacilos Gram positivos, en donde son un poco más anchos, se ven más gorditos, como lo pueden apreciar aquí, y su arreglo es principalmente aislados o en pares. Y también el género Mobiluncus son gram variables o gram negativos, son móviles, los podemos observar curvos, no esporulados y en pares, como pueden observar aquí. Este tipo de microorganismos se desarrolla en medios no selectivos como gelosas sangre y gelosas chocolate, son muy útiles sobre todo para el caso de cuando se estudian vaginosis bacterianas, que nos van a ayudar para la identificación de grados de limpieza. Y este microorganismo se diferencia de otras especies de género Mobiluncus por la utilización de la arginina y la hidrólisis del lipurato. En esta tabla ustedes pueden observar las características de estos bacilos anaerobios gram positivos. Esta también se encuentra en su manual. Y ustedes pueden ver de primera instancia el requerimiento de oxígeno. Es muy importante para saber de qué género estoy hablando o cuál género voy a identificar. Posteriormente, pues también aquí es muy importante la producción de un pigmento rojo. Y en el caso de Eubacterium casi no lleva a cabo ninguna reacción metabólica en estas pruebas bioquímicas como el indol, como la glucosa, la utilización de carbohidratos. También para Propionibacterium magnes es muy importante la catalasa, el indol y la hidrólisis de la insulina, que va a ser positivo a diferencia de los otros géneros. Y vean cómo aquí también en la parte final de esta tabla se describen los productos metabólicos que nos van a ayudar a identificarlos a través de cromatografía a gas líquido, la cual sigue siendo el estándar de oro y el método para identificar definitivamente este tipo de microorganismos. Y precisamente estos productos metabólicos son los que les dan las características a ciertos géneros del olor putrefacto. Sin embargo, recuerden que si bien es cierto que en algunas ocasiones está la presencia de cadaverina y de putrescina, esto no se queda aquí. El metabolismo de estos microorganismos de primera instancia es por la hidrólisis de la producción de estos aminoácidos, pero de ahí
todavía se lleva a cabo la acidogénesis para producir ácido propiónico o ácido butírico o ácido acético, y de ahí todavía a la metanogénesis para tener como producto final pues metano, ¿no? Entonces la combinación de todos estos gases no solamente va a ser característico cuando se trabajan ciertos géneros, que no somos químicos de olores, pero sí es muy característico, ¿no? También nos va a ayudar para la diferenciación, sobre todo por cromatografía gas líquido, como ya les comenté. Para el caso de los cocos gram positivos, son principalmente biota de piel, intestino, cavidad oral, tracto respiratorio superior y tracto genital femenino. Ya habíamos dicho, la mayoría son patógenos oportunistas y se asocian principalmente a cuadros de sinusitis, abscesos cerebrales, fiebre puerperal, infecciones piógenas de heridas, etcétera. Aquí tenemos al género Peptostreptococcus, los cuales van a fermentar carbohidratos con producción de ácido y gas, son catalasa negativa, no reducen nitratos ni producen indol y crecen a temperaturas de 25 a 37. A diferencia de Peptococcus, que son anaerobios obligados, y de ahí, pues si ustedes tuvieran alguna duda en una infección piógena y que los confundieran con Staphylococcus o con Enterococcus, vean cómo sigue siendo muy importante esta prueba de aerotolerancia para identificar cuál es mi microorganismo anaerobio, cuál es mi microorganismo facultativo y cuál es mi microorganismo aerobio en dado caso de que también se encuentre. Entonces vean cómo sigo insistiendo en que esta prueba es muy importante para que no se les olvide de realizar de primera instancia cuando se tiene ya el desarrollo de colonias. También este Peptococcus es catalasa débilmente positiva, a diferencia de Peptostreptococcus, el cual es catalasa negativa. Y para el género Peptococcus vamos a emplear la coagulasa, indol, ureasa negativos y no van a reducir nitratos. Que les comentaba, pues ustedes pudieran confundirse con otros cocos que no tengo estafilococcus, y pues no, tienen un microorganismo anaerobio. Aquí pueden observar las colonias de Peptostreptococcus, son colonias circulares, son convexas, no son hemolíticas, son blanquecinas. De primera instancia, si ustedes pudieran confundirlas, si no tuvieran en mente que se tiene que hacer esta prueba de aerotolerancia, pudieran confundirlas con algún otro género de coco, ¿no? Staphylococcus, a lo mejor, o Enterococcus, o incluso Streptococcus, ¿no? Cuando ustedes lo observan al gram, lo van a ver estas colonias, por eso es Peptostreptococcus. Vamos a observar la formación de estas cadenas de cocos gram positivos. Para el caso de Peptococcus, vean también cómo la morfología colonial es muy semejante, tampoco van a ser hemolíticas, son bordes enteros, convexas, circulares. Y la diferencia aquí a la morfología microscópica es que Peptococcus se van a encontrar o en pares o aislados. Entonces también es de primera instancia una manera en que nosotros podemos identificarlas y orientar hacia la identificación de uno u otro género. En este cuadro es el que también se encuentra en su manual. Ustedes pueden ver las características diferenciales y ya lo decíamos, para los Peptostreptococcus va a ser principalmente los requerimientos de oxígeno. Por otra parte, también la reducción de nitratos es muy importante porque únicamente Peptostreptococcus indolicus va a ser la que va a dar positiva. Y la utilización de carbohidratos, en donde vemos principalmente la utilización de glucosa para las especies anaerobios y asacarolíticos de Peptostreptococcus, mientras que las otras, pues si se dan cuenta, son muy inertes, ¿no? Casi no tienen un metabolismo activo. Y de igual manera aquí se describen los productos obtenidos de esta utilización de polisacáridos o de proteínas que nos van a servir para la identificación a través de cromatografía gas líquida. Finalmente tenemos a los bacilos gram positivos esporulados. Estos bacilos gram positivos esporulados están representados por el género Clostridium. Son anaerobios estrictos, son móviles por flagelos perítricos, y una prueba muy importante para identificarlos pues es la prueba de aerotolerancia y la movilidad en fresco. En muchos lados no la realizan, pero es importante que sí puedan observar ustedes estos movimientos. También fermentan azúcares y polialcoholes y también utilizan aminoácidos. De ahí decíamos que particularmente el género Clostridium
tiene un olor fétido y es precisamente por la producción de estos ácidos propiónicos, butíricos, también de estos productos intermediarios como la putrescina o la cadaverina, también de metano. Se encuentran en suelo, agua, en el aparato digestivo humano, en animales, están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Sobre todo se encuentran en infecciones de heridas y causan gangrena gaseosa, sobre todo el caso de Clostridium perfringens. Se asocian a intoxicaciones alimentarias, sobre todo Clostridium botulinum por la producción de esta toxina botulínica, y también se asocia a tétanos, sobre todo por la toxina tetánica, por Clostridium tetani. Y aquí las vamos a identificar también muy fácilmente porque las colonias son totalmente diferentes a las que hemos visto anteriormente. Todas las colonias de Clostridium son planoconvexas y la mayoría dice que tiene apariencia de huevo estrellado porque precisamente tiene en el centrito la colonia convexa y en la orilla se tiene esta como ramificación, y estas ramificaciones o estos piecitos de araña son sobre todo por el swarming que tienen estos microorganismos al ser móviles por flagelos perítricos. Y como ustedes pueden observar aquí, hay algunos que producen esporas, hay otros que no producen esporas, y también esta nos va a ayudar mucho en la identificación. Aquí ustedes pueden observar las colonias en gelosa sangre y la tinción de Gram de Clostridium perfringens, en donde se observa esta doble hemólisis debido a la producción de esta toxina alfa y beta, y en la tinción de Gram pueden observar estos bacilos largos Gram positivos. Esta es una colonia, una fotografía de una colonia de Clostridium septicum, en donde pueden ustedes observar esta apariencia como de araña. Y esto es principalmente por este swarming que les comentaba, ¿ya vieron? Y además estas colonias son planas y están totalmente adheridas al medio. Cuando ustedes las quieren tomar para llevar a cabo la inoculación de un caldo tioglicolato o de sus pruebas bioquímicas, van a ver que les cuesta trabajo llevar a cabo la toma de esta colonia. Y es por esto pues que no podemos hacer la inoculación directa de los medios y necesitamos crear primero biomasa, y para eso utilizamos un caldo tioglicolato. Tomamos una colonia, la tratamos de tomar lo más que se pueda, o una o varias colonias si vemos que nuestro cultivo es axénico, y lo sembramos en un caldo tioglicolato para producir biomasa y de esta manera ya inocular nuestras pruebas bioquímicas. En este caso es una observación, en esta imagen que ven aquí, de una tinción de Gram de Clostridium tetani, en donde ustedes pueden observar estas esporas terminales redondas, donde dicen que tiene apariencia de estas raquetas. Y además ustedes pueden percibir que son bacilos más cortos en comparación de Clostridium perfringens, que son unos bacilos más alargados. La tinción de Gram de Clostridium difficile ustedes la pueden observar aquí, también son bacilos alargados y se puede observar la presencia de esporas. Acuérdense, la tinción de Gram no es específico para ver estas esporas, pero las podemos observar de alguna manera refringente. De todas formas, cuando ustedes observan un Gram y ven estas formas refringentes, es necesario y obligatorio que ustedes hagan una tinción de Schiffer y Fulton para identificar la forma de la espora y la ubicación, si es central, subterminal, terminal, o si es ovalada o circular. Entonces, aquí ustedes pueden observar estos bacilos con estas esporas. Y esta es de Clostridium difficile. También es muy importante recordarles que estas esporas son una forma de resistencia. Entonces, se van a encontrar principalmente en cultivos viejos, de tal manera que si ustedes siembran un caldo tioglicolato hoy y lo revisan a los 2 días y ustedes esperan observar esporas, no lo van a hacer. Tienen que esperarse al menos 2 semanas para observar estas hermosas esporas en una tinción de Gram. Entonces, vean cómo también pues el hablar de estas esporas, ustedes deben de tener en cuenta todos estos tips, ¿no? Que deben de esperarse a que sea un cultivo viejo. Este cuadro que ustedes tienen también en su manual va a describir las características diferenciales de las especies de Clostridium. La primera pues son los requerimientos de oxígeno. Si se dan cuenta, todos son anaerobios obligados. Y otra es la posición de la espora, que con base a la posición de esta espora nos va a ayudar a diferenciar
entre esporógenes, de botulinum, de bifermentans, de difficile, etcétera. También la movilidad, vean que las únicas dos especies que no son móviles son Clostridium perfringens y Clostridium rhamnosus. Entonces, aquí también es muy importante que en la movilidad ustedes distingan la movilidad propia de la bacteria a la movilidad de estos movimientos brownianos que tienen propiamente los líquidos, ¿no? Van a ver muy bonitos como tienen este movimiento como si fuera de sacacorchos. Ya lo van a ver cuando estemos en la parte práctica, este movimiento que tienen es muy característico. También nos puede ayudar la esculina, la prueba de lecitinasa y lepasa en el medio gelosa yema de huevo, y es muy importante para identificar las especies de Clostridium. Y vean cómo para esta prueba, ya sea que es lecitinasa positivo, lipasa negativo, la única especie que es positiva a ambas pruebas sería Clostridium noevi tipo A. También es muy importante y ahorita vamos a ver cómo observamos esta prueba. Igual la digestión de la leche es muy importante en este tipo de microorganismos porque, por ejemplo, para Clostridium perfringens se denota no solo la utilización de la leche, sino esta fermentación tormentosa, en donde vemos la formación de un coágulo, pero además la producción de abundante gas que va a romper este coágulo y lo vamos a observar como un poco hacia las paredes, ¿no? Este coágulo. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Entonces, con estas características y estas pruebas que ya describimos para el reconocimiento de bacterias anaerobias, nosotros debemos de hacer la identificación. Muchas veces, muchos laboratorios no se llevan o no se dedican al aislamiento de este microorganismo, sobre todo porque tiene requerimientos nutricionales exigentes, pero además para generar esta atmósfera es muy importante, ¿no? Que no todos los laboratorios, sobre todo los pequeños, van a tener esto. La fase 1 que nosotros podríamos describir para identificar estos microorganismos, se trata de describir estas características de la morfología colonial, si son en forma de huevos, si son en forma de migajas de pan, si son convexas, si son hemolíticas, la observación de la afinidad tintorial y la prueba de aerotolerancia, es decir, si creció estrictamente en anaerobiosis o si creció en aerobiosis y cómo se va a llevar a cabo esta clasificación. Esta primera fase nos va a dar un panorama amplio y nos va a orientar hacia qué género voy a identificar. Una vez que ya tengo estas colonias, lo que yo puedo hacer es sembrar un caldo tioglicolato que me va a ayudar a obtener biomasa, como ya les comenté, para sembrar mis pruebas bioquímicas. O incluso también, que ya tengo en desarrollo de mi colonia, llevar a cabo la identificación empleando discos taxo. Ustedes lo vieron, se describen canamicina, colistina, vancomicina para la identificación de ciertas especies. Y finalmente en una fase 3 ya podríamos emplear pues el estándar de oro, que es la identificación con martografía líquido-gas para detectar estos productos derivados del metabolismo. También podemos emplear métodos semiautomatizados, aunque tienen, como ya les comenté, un cierto margen de error, y métodos automatizados, los métodos de API, el BITEC, todos estos métodos que nos van a servir. En muchas ocasiones la identificación, sobre todo si no son unidades especializadas, por ejemplo de hospitales de tercer nivel como las UMAIS del IMSS, únicamente van a llegar a género, y si tienen algunas pruebas bioquímicas van a llegar a esta especie. Entonces, pues de ahí también lo que les comentaba, que haya en algunas ocasiones pues una falla en el tratamiento, aunque pues si se supone que ya van por una infección piojana diagnosticada, tienen que ir a un hospital de tercer nivel en donde tengan los insumos para llevar a cabo la identificación y el tratamiento de este tipo de infecciones. Para la fase 1, ya mencionábamos, es con base a la morfología colonial y una tinción de Gram, pero para tener esto necesitamos los sistemas que nos van a identificar estas condiciones de anaerobiosis, las cuales son el sistema GASPAC, como las que tenemos aquí, este sistema que principalmente
va a ser a través del sistema Gaspac o Anaerogen, y en donde, por ejemplo, el Anaerocult de Merck va a tener polvo de fierro que al activarse con agua se va a reducir el oxígeno molecular y va a formar óxido férrico. Y el carbonato al reaccionar con el ácido cítrico va a desprender CO2. Por otra parte tenemos esta glove box, que es esta como caja de guantes en donde es más fácil llevar a cabo la manipulación de estos. Aquí hay un intercambio de gases que va a favorecer no solo que se lleve a cabo aquí el procesamiento de la muestra, sino que también se lleve a cabo aquí la inoculación. También tenemos para el caso de cuando es el procesamiento de pocas muestras, el uso de estas bolsas desechables de plástico, que no solamente nos van a ayudar para el desarrollo, sino para el transporte de muestras en algunas ocasiones. Entonces, también podemos emplear esta estufa anaeróbica y pues bueno, ¿cuál es el método que voy a utilizar? Pues dependiendo del número de muestras a procesar, lo que les comentaba, principalmente en estas UMAES, se van a tener pues estos sistemas Gaspac, que además son un poco caros. El paquetito de 10 cuesta como unos 6,000 pesos. Pues estos dos casos, aquí tendrían ustedes que tener este tanque y estarlo llenando, y dependiendo también de cuánto lo usan, pues va a ser que les dure un mes o medio mes o 2 meses, ¿no? Pero aquí siempre es mayor el gasto que ustedes pudieran tener. Otros métodos para tener anaerobiosis, ya les había comentado el método Anaerocool, que es este, que incluye polvo de fierro, tierra de sílice, bicarbonato de sodio y ácido cítrico, que como les comenté, pues la finalidad es desprender CO2. También tenemos el método de anaerogen, en el cual la sustancia activa pues va a ser el ácido ascórbico, que va a absorber oxígeno y va a generar CO2 aproximadamente de un 9 a un 13%, y este es el que nos va a favorecer el desarrollo de estas condiciones. Por otra parte, también tenemos estos métodos que ya son como más modernos, en donde ya únicamente abrimos esta bolsita, sacamos el sistema y lo ponemos dentro de nuestra jarra, pero anteriormente utilizábamos estos sobres a los cuales se les tenía que adicionar 10 mililitros de agua destilada, estéril, y se utilizaba un catalizador que generalmente era de paladio. Este catalizador ya hacía que se formara la reducción de este oxígeno y que se incrementara el oxígeno, el CO2. Para la siembra y el aislamiento ya dijimos que se requieren medios sólidos enriquecidos por ejemplo, el caso de gelosa sangre menadiona, se le enriquece con sangre, con hemina y con menadiona. También podemos emplear medios sólidos selectivos, como gelosa sangre menadiona, y le adicionamos canamicina o vancomicina. Y también el uso de medios líquidos como el caldo tioglicolato, puede ser el caldo tioglicolato sin glucosa y sin indicador. Este caldo tioglicolato se va a emplear sobre todo para el enriquecimiento de la muestra, pero también para la utilización de carbohidratos. Aquí está el medio de caldo tioglicolato, en donde ustedes pueden enriquecerlo aún más con hemina y menadiona, un caldo tioglicolato que se emplea sobre todo para la toma de la muestra por aspirados. Ustedes pueden ver que aquí tiene este capuchoncito en donde pueden insertar la aguja y ahí van a inocular esta muestra para que se lleve a cabo de primera instancia el crecimiento de este anaerobio y que no se vea disminuida el porcentaje de aislamiento conforme pasa el tiempo desde que se tomó la muestra. También tenemos este medio, este tioglicolato con carne cocida, en donde tienen estos pellets de carnes, ya que por ejemplo para el Clostridium es muy importante ver si son proteolíticos o no proteolíticos y degradan este tipo de productos, ¿no? Esta carne. Y algunas veces pues si las llega a destruir, como pueden ustedes observar aquí, ya se ve degradado estos pellets, ya no tienen forma. Y también a veces pues ustedes pueden observar en los tubitos aquí una coloración negruzca, que es la producción pues, o más bien se debe por
la producción de ácido sulfídrico. Este caldo carne pues está compuesto de carne de corazón, que son los pellets, proteosa de peptona, dextrosa, cloruro de sodio. Como ustedes se dan cuenta, pues es un caldo muy rico, a comparación del caldo tioglicolato, pues no tiene esta cisteína, pero nos va a servir para ver esta producción de enzimas proteolíticas. Los medios de cultivo sólidos tenemos principalmente la gelosa sangre mina menadiona, y en este medio puede ser la base, la gelosa columbia, gelosa corazón, cerebro, es decir, el BHI, gelosa brucela, gelosa Schieder, un medio muy rico, pero que además yo lo voy a enriquecer con sangre de carnero y con hemina y vitamina K1. El medio de Schieder, que también se conoce como KBLB, es este medio que contiene, como ustedes lo pueden observar aquí en la formulación, digerido pancreático de caseína, digerido péptico de tejido animal, digerido papaico de harina de soya, los cuales van a aportar las fuentes de nitrógeno, tiene glucosa como fuente de carbono, tiene extracto de levadura para enriquecer este medio, tiene cloruro de sodio para el balance osmótico, tiene fosfato dipotásico para el balance osmótico, que es un sistema buffer, la cistina, que es este aminoácido que aporta los grupos sulfidrilo para disminuir el potencial de óxido de reducción en el medio, tiene además hemina y tiene vitamina K1, que también se conoce como menadiona. Tiene además este tris, que también sirve con el fosfato dipotásico como un sistema amortiguador, pero además tiene kanamicina y vancomicina. Y estos dos antibióticos van a servir para la inhibición, sobre todo de kanamicina, a aerobios y otros anaerobios gram negativos, y la vancomicina va a inhibir a los gram positivos. Este tipo de medios se va a utilizar sobre todo de muestras en donde haya una carga bacteriana abundante como biota acompañante, y nos va a servir muchísimo para aislar al microorganismo anaerobio. Igual la gelosa sangre mina menadiona se le puede suplementar con kanamicina y nos puede ayudar, sobre todo, como les comentaba, de muestras de supuraciones o de abscesos en donde viene acompañado de biota residente. También tenemos gelosa endurecida, a la cual únicamente se le adiciona un porcentaje mayor de agar, y esto es para inhibir un poco el swarming de Clostridium, es decir, ya no vamos a ver esas como arañitas, sino ya las vamos a ver unas colonias un poco más circulares de forma ameboide, pero ya no con esas radiaciones. Y otro medio que se utiliza es la gelosa yema de huevo, que les comentaba, para hacer la prueba de lecitinasa y la prueba de lipasa, en donde ustedes pueden observar, pueden utilizar el medio base de Bayer-Parker o el medio Bacillus cereus selectivo agar, Bacillus cereus selectivo agar según Mosel, pero también lo pueden llevar a cabo por formulación. Y bueno, aquí en esta imagen vean cómo se ve aquí el swarming de Clostridium, y al emplear esta gelosa endurecida vamos a delimitar un poco este swarming. Y esto se nos complica sobre todo cuando hacemos el aislamiento o el primo aislamiento y viene con biota acompañante, y no podemos tomar del todo estas colonias de Clostridium cuando ya sabemos que este es el microorganismo que está causando la infección. Entonces esto va a delimitar un poco este swarming para que podamos tomar a esta bacteria y la podamos sembrar en nuestro caldo tioglicolato para obtener biomasa. Regresando a la gelosa yema de huevo, vamos a ocuparlo, ya les comentaba, estos medios comerciales, o podemos hacerlo con base a la formulación, empleando peptona, fosfato dipotásico, fosfato disódico, cloruro de sodio, magnesio, glucosa, agua destilada y una emulsión estéril de yema de huevo. Y para esto, pues los huevos tienen que comprarse, tienen que esterilizarse en una solución de no esterilizarse, tienen que limpiarse en una solución de etanol, y después de eso tiene que hacerse la mezcla como si fueran a hacer un batido, y se le adiciona el medio después de que ya se preparó. Nos va a ayudar para ver la prueba de lecitinasa y lipasa. En este caso ustedes pueden observar aquí una prueba, una prueba de lecitinasa positiva, y esta es una prueba de lecitinasa negativa. Vean aquí como no se observa ningún precipitado blanquecino alrededor de mi crecimiento, mientras que aquí se observó este crecimiento, pero además el precipitado blanquecino alrededor de él.
Y aquí está una morfología colonial de estos microorganismos anaerobios. Vean, Clostridium septicum o Sordelii, vamos a tener estas formas irregulares ameboides. Clostridium en general tiene esta apariencia de huevo cocido, como decían, el centro y luego estas ramificaciones. Fusobacterium necrophorum, vean también formas ameboides, Clostridium perfringens, que es característica con esta doble hemólisis, como pueden observar aquí, esta doble hemólisis beta. Porfiromonas, estas colonias negruzcas, y bacteroides, estas colonias muy puntiformes y húmedas. Entonces vean cómo la utilización adecuada de estos medios de cultivo nos va a ayudar mucho para observar esta morfología colonial y que de primera instancia también nos va a orientar hacia qué género podríamos nosotros dirigir la identificación. Vean aquí la fluorescencia de Prevotella cuando se le hace incidir luz UV, este color negruzco de Prevotella y de Porfiromonas. Aquí tenemos la prueba de lecitinasa, como ya les había comentado, es este precipitado blanquecino alrededor de la colonia, y por otra parte la prueba de lipasa, que es positiva, donde vemos esta producción de estas colonias con un brillo iridiscente de tornasol, como ustedes pueden observarlo. Pero además, esta prueba de lecitinasa o de lipasa la pueden hacer más evidente empleando reactivos. Para la prueba de lipasa pueden adicionar una solución saturada de sulfato de cobre, la van a dejar durante 20 minutos en la estufa y van a observar la presencia de este color azul verdoso brillante y va a ser una prueba positiva. A mí en lo particular me gusta más observar esta capa iridiscente o capa nacarada, como si fuera de concha nácar. Para mí es mucho más fácil observar esta que después de cuando ya le adiciono la solución saturada. Pero bueno, aquí hay de las dos maneras. En la fase 2, para la identificación del género, como ya les comenté, se utilizan estos medios de primera instancia para llevar a cabo el aislamiento y posteriormente vamos a observar este desarrollo, seleccionar los morfotipos coloniales y vamos a resembrar cada morfotipo en 2 cajas. En una que vamos a incubar en aerobiosis y otra que vamos a incubar en anaerobiosis. Y esta es la prueba de aerotolerancia. Acuérdense, gelosa sangre mina menadiona, una se incuba en aerobiosis, si no tienen gelosa sangre mina menadiona o solamente tienen una, favorezcan el empleo para el anaerobio y para en este caso el crecimiento en aerobiosis pueden utilizar gelosa sangre. Pero siempre es muy importante las dos condiciones, ¿no? Aerobiosis y anaerobiosis. Una vez que ya observemos el desarrollo después de 2 días a 37 grados, vamos a poder seleccionar aquellas colonias que no desarrollaron en aerobiosis y esas son las que van a ser mis anaerobios. Las que desarrollaron en aerobiosis, si estoy trabajando una muestra piógena, pues van a ser los microorganismos facultativos que también tendré que identificar. Pero bueno, aquí me estoy enfocando en estos microorganismos anaerobios. Una vez que ya identifique mi microorganismo anaerobio, tengo que volver a hacerle una tinción de Gram para observar este morfotipo. Obviamente debe de concordar con lo que yo observé perdón, al inicio, ¿no? Disculpen. Y bueno, esta colonia se va a tomar, ya les comentaba, algunas de ellas cuestan mucho trabajo, sobre todo los Clostridium, pero van a tratar de tomar la mayor cantidad de microorganismos y lo van a inocular en un medio tioglicolato que puede tener incluso ya estos pellets de carne. Acuérdense que estos tubos de caldo tioglicolato se prefiere que sean de 16x150, es decir, largos, que además cuenten con este sello de aceite para favorecer muchísimo más la disminución de oxígeno, la entrada de este oxígeno a este medio, tioglicolato igual porque tiene cisteína que aporta los grupos sulfidrilos para reducir el potencial de oxidorreducción, pero además el sello, o más bien el tapón, debe de ser de esos de baquelita, debe de cerrar para también disminuir un poco el intercambio de oxígeno o el ingreso de oxígeno al medio. También podemos emplear los discos taxo, ya les comentaba, discos de canamicina, discos de colistina, de vancomicina, para llevar a cabo la identificación, y esto sobre todo es muy útil para las especies de Clostridium. Algunas pruebas bioquímicas, en el caso del indol, y es también importante recordarles
que para estas pruebas bioquímicas como indol, esculina, la utilización de carbohidratos, el medio base que se emplea es el medio tioglicolato sin glucosa ni indicador. Lo que vamos a hacer nosotros es que después de que ya se llevó a cabo el crecimiento de mi microorganismo, voy a llevar a cabo la lectura de estas pruebas. Y yo les voy a adicionar, algunos reactivos para evidenciar si se utilizó o no lo que yo estoy probando. Otra prueba importante es la prueba de catalasa. Sin embargo, para que ésta se lleve a cabo, es necesario que después de que yo la saque de mi jarra de anaerobiosis, la deje a mí en mi mesa, en la temperatura normal y a exposiciones de oxígeno de 30 minutos para precisamente evitar falsos negativos. Aquí lo que se va a favorecer es la inducción en la síntesis de estas enzimas, la enzima de la catalasa. Entonces, si nosotros hacemos la prueba inmediatamente después de que sale de esta jarra, pues voy a tener resultados falsos negativos, ¿no? No estoy dejando que esta enzima se induzca y por lo tanto no la voy a ver expresada en esta prueba de catalasa. Aquí están otras pruebas bioquímicas, ya les comentaba, la utilización de estos discos Taxol, la utilización de, o más bien la producción de indol y la fermentación de estos carbohidratos que, como les comentaba, pues todas son en base tioglicolato sin glucosa y sin indicador. Lo que yo voy a hacer aquí para leer la utilización de estos carbohidratos es que después del cultivo yo les voy a adicionar el indicador. No se le pone el indicador al tubo porque se ha visto que Clostridium, sobre todo, es una especie metabólicamente muy activa e incluso puede llegar a degradar, lo que nosotros decimos coloquialmente, se come el indicador. Entonces, después de que se lleva a cabo el crecimiento, nosotros le adicionamos un indicador, que en este caso es el azul de bromotimol, y una prueba positiva, pues como ustedes recuerdan, vamos a ver el cambio de color del indicador a amarillo. Como ustedes lo pueden observar aquí. Aquí este caso sería la glucosa, lactosa, rhamnosa. También tenemos la hidrólisis de la esculina, aquí ustedes lo pueden observar, y para que yo pueda evidenciar esta esculina, si ustedes recuerdan, tengo que adicionarle el indicador, que en este caso le voy a adicionar una solución de citrato férrico de amonio al 10%, y la aparición de este color negruzco va a ser una prueba positiva. Es muy semejante a la prueba de esculina que se observa en las placas, pero aquí es un medio líquido y tenemos que ponerle este indicador. También es importante la licuefacción de la gelatina. Si ustedes recuerdan, pues aquí también se llama este medio tiogel porque es con base tioglicolato, y también se debe de incubar media hora antes de realizar la lectura correcta de esta prueba. Para la producción de indol, pues también lo vamos a utilizar a partir de un caldo tioglicolato que tenga triptófano para ver precisamente la producción de este indol. Y aquí lo que vamos a hacer es que este tubito lo vamos a homogeneizar y vamos a utilizar gilol. Precisamente, si ustedes recuerdan, este gilol va a ser la extracción de este indol para que me sea más fácil a mí evidenciarlo. Acuérdense que el medio tioglicolato es un medio semisólido y con este gilol lo que hago es una extracción de este compuesto para después adicionarle reactivo de Ehrlich o reactivo de Kovacs, y lo voy a ver como generalmente lo observo. La aparición de un anillo rojo va a ser una prueba positiva y un anillo amarillo va a ser una prueba negativa. También empleando este caldo tioglicolato podemos hacer la prueba de reducción de nitratos a nitritos, y también aquí lo único que voy a hacer es homogeneizar y adicionar los reactivos que ustedes ya conocen, el ácido sulfanílico y la dimetilnaftilamina. Entonces, la prueba positiva igual la voy a ver de un color rojizo, este rojo ladrillo, y también, si no se observa un color rojo, lo que le tengo que adicionar es esta granalla de zinc para ver si este nitrógeno se empleó hasta nitrógeno molecular o simplemente no se utilizó. Otras pruebas, pues tenemos, ya habíamos dicho, la realización de la tensión de Schiffer y Fulton, que ustedes pueden observar aquí.
en donde vamos a ver estas esporas de color verduzco, y con base a la forma y a la localización es como nos va a ayudar, sobre todo pues para el género Clostridium. Doble hemólisis para Clostridium perfringens ya es muy indicativo de que generalmente es esta bacteria. La prueba de gelatinasa ya les comentaba que es importante incubarla antes de hacer la lectura. La utilización de estas proteínas de esta carne precisamente para su metabolismo de los anaerobios, para la hidrólisis, acidogénesis, metanogénesis que ya comentamos, y pues sería el olor característico de olor fétido, ¿no? En algunos casos pues también estos grupos sulfidrilo pues van a favorecer la producción de ácido sulfídrico, como lo pueden observar en este dibujo, en este tubo de aquí, ay perdón, aquí, no sé si alcanzan a percibir que se observa ligeramente negruzco, a diferencia de este que sí ya se ve que se está utilizando la carne, pero no se observa negruzco. Y otra prueba característica también dijimos, la acción sobre la leche. Aquí podemos observar, si ustedes recuerdan, la utilización de la leche para formar un coágulo, gas y finalmente la digestión. Y esta es la fermentación tormentosa que les comentaba de Clostridium, en donde se forma el coágulo, pero también se produce tal cantidad de gas que parece que explota y se ven estos hoyos, ¿no? Se ve este coágulo como todo hasta la orilla, ¿no? Como explotado. Y este también es muy característico de Clostridium perfringens. La prueba de lecitinasa y de lipasa, ya dijimos un poquito de estas pruebas, que también van a ser muy importantes para la identificación de Clostridium. De cualquier manera, en su manual tienen en la parte final de la práctica de bacterias anaerobias un anexo en donde ustedes pueden leer ya detalladamente, por si no recordaban cómo se lleva a cabo la lectura de estas pruebas, todas estas interpretaciones. Está al final de estos algoritmos de identificación y ustedes pueden leerlos con mayor detenimiento. Lo que sí es importante es que ustedes recuerden que siempre se utiliza para carbohidratos, indol, esculina, la base de tioglicolato sin glucosa y sin indicador. Sin glucosa, pues ¿por qué? Porque cuando voy a ver la utilización de estos carbohidratos, le voy a incorporar el carbohidrato que a mí me interese ver si lo utiliza o no. Y bueno, ya comentábamos que si siguiéramos esta clasificación o esta clasificación de fases, la fase final o la fase 3 sería ya la identificación definitiva a través de cromatografía gas líquido. Y aquí es donde vamos a observar precisamente estos picos debido a la producción de ácido butírico, propiónico, acético, que son característicos de estas especies. Sin embargo, pues ustedes sabrán, esta cromatografía gas líquido es muy cara y solamente se utiliza para proyectos de investigación o en lugares en donde se dediquen al 100% a la identificación de anaerobios. Nosotros podríamos ocupar precisamente estos ácidos producidos, vean cómo son acéticos, succínicos, butíricos, lácticos, acéticos, y dependiendo pues del microorganismo van a ser la producción final de estos ácidos grasos. También podemos emplear métodos semiautomatizados o automatizados. Aquí está el caso del Vitek, en donde vamos a utilizar la tarjeta Vitek ANI para identificar anaerobios. Y aquí también se puede utilizar el Malditov. Sin embargo, para, por ejemplo, las clases o las especies de Clostridium tenemos que inactivar a las esporas. Ese es un paso previo que se debe de hacer para la identificación de. Igual aquí para el uso de las tarjetas se deben de seleccionar adecuadamente, se deben de tener ya los datos que confirmen que es un anaerobio, si no pues la identificación también va a ser errónea. Tenemos también la identificación por pruebas presuntivas, que se utilizan las cajas presunto 1, 2 y 3, que tiene como base el medio Lombard-Dowell. Este medio de Lombard-Dowell está compuesto por hidrolizado enzimático de caseína, extracto de levadura, cloruro de sodio, sulfito de sodio, cisteína, triptófano, vitamina K1, hemina, que como ustedes han visto, pues son los nutrientes que favorecen el desarrollo de estos microorganismos. Estas son cajas que están divididas y en cada una de estas divisiones
van a tener un medio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en esta caja tendríamos un medio Lombard-Dowell, la base, para ver si hay crecimiento, la gelosa yema de huevo, la esculina y la bilis. Entonces, con esta placa ya podemos nosotros tener de entrada 3 pruebas bioquímicas. Originalmente las placas Presumpto 1 se utilizan para la identificación de bacteroides y Fusobacterium, mientras que las placas de Presumpto 2 y 3 sirven como pruebas adicionales para la identificación de gram positivos. Entonces, con estas placas Presumpto también podríamos llegar a la identificación y también con el empleo de estos sistemas comerciales, el API 20A, la de anaerobio, donde acuérdense que se hace una suspensión al punto 5 del nefelómetro en la mayoría de las ocasiones. Aquí debe de ser un cultivo joven y se hace esta suspensión para inocular cada uno de estas pruebas bioquímicas y posteriormente estos los voy a incubar en condiciones de anaerobiosis. No los voy a dejar en aerobiosis, los voy a poner en anaerobiosis para finalmente llevar a cabo la lectura, y acuérdense que aquí se emplea la base de datos, en este caso de API 20, para que me lleve a cabo la identificación, en donde ustedes les van a dar un valor determinado a este grupo de pruebas debido al metabolismo microbiano. En el laboratorio, lo que hacemos es que se les da un tubo con caldo teolicolato en donde tiene su cepa problema a identificar. Lo primero que tienen que hacer ustedes es un frotis para observar qué morfotipo tengo. Son bacilos, son cocos, son gram positivos, son gram negativos, y en el caso de ser gram positivos, pues tendré que hacer la tinción de Schiffer y Fulton para búsqueda de esporas. Por otra parte, ya que observé más o menos qué género estoy identificando, voy a sembrar la caja de gelosa sangre minamenadiona. Si cuento con gelosa bilis esculina, pues también la puedo sembrar, si no únicamente con gelosa sangre minamenadiona. La voy a incubar en anaerobiosis y después de 48 horas voy a observar la morfología colonial, la hemólisis, y también de estas colonias voy a hacer nuevamente una tinción de Gram y una tinción de Schiffer y Fulton. Obviamente lo que yo estoy observando aquí tiene que ver o tiene que ser lo mismo que yo observé de mi frotis original, ¿no? No debe de haber cambios. También a partir de este crecimiento en gelosa sangre minamenadiona voy a llevar a cabo la identificación bioquímica, y también es necesario hacer la prueba de anaerobiosis o prueba de aerotolerancia, en donde esta colonia la voy a sembrar y la voy a incubar tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, y voy a ver dónde creció. Por ejemplo, si tengo 4 colonias sospechosas, dónde crecieron cada una, y únicamente voy a seleccionar aquella que sea anaerobia estricta. Para la identificación bioquímica, ya decíamos, es necesario que a partir de una colonia completamente aislada e identificada y que ya observé yo su morfotipo en un gram, siembre un caldo teolicolato para tener biomasa. Una vez que ya tenga yo mi biomasa, voy a llevar a cabo la inoculación en cada una de mis pruebas bioquímicas. Esto lo voy a hacer empleando una pipeta Pasteur, y lo que voy a hacer es introducir esta pipeta Pasteur con el bulbo ya presionado para evitar la introducción de oxígeno. Voy a soltar este bulbo para que mi pipeta Pasteur se cargue, y voy a dejar como alícuota aproximadamente 2 gotitas de este crecimiento. Aquí la precaución es no introducir oxígeno a mi tubo de caldo teoglicolato, porque pues si no también se muere. Y aquí también es muy importante que la manipulación de estas cajas, una vez que han salido de la jarra de anaerobiosis, sea no en un lapso mayor de 10 minutos. Habrá gente que dice que hasta media hora, pero yo les recomiendo, con base a la experiencia que tenemos, en que traten de trabajar lo más rápido posible. 10 minutos es lo suficiente que ustedes pueden trabajar para que únicamente siembren sus tubos del caldo teolicolato y hagan su prueba de aerobiosis. Ya después se podrán dedicar a hacer su tinción, su gram, etcétera. Esto sería todo de la parte de la práctica. Como actividad de reforzamiento van a completar el reporte de la práctica 13 que viene en su cuadernillo, y aquí les puse una tabla en donde
con base a la primera letra de su apellido van a identificar o van a describir las características de esta bacteria. Por ejemplo, mi apellido paterno es Córdoba, por lo tanto yo voy a llenar mi cuadernillo con Clostridium perfringens, es decir, como si yo hubiera aislado e identificado a Clostridium perfringens en el laboratorio. Entonces, en la parte de mi cuadernillo voy a describir la morfología colonial en gelosa sangre menadiona, cómo me dio mis pruebas bioquímicas, etcétera. No hay mayor complicación, puesto que ya lo vimos, todas las tablas se encuentran en el manual y pueden acudir a ellas. Si tuvieran alguna otra complicación para identificar algunas pruebas, nos pueden avisar.